Ya está, ahí se abrió. Buenas, Ya, buenas tardes. ¿cómo están? Hola, Federico. Una de las personas con otras personas. Hola a todos, Hola, buenas tardes. ¿cómo están? No me están dando la cámara ahora, ¿eh? Pero estoy escuchando todo. Buenas tardes, Leonardo, Ana, Clara, como siempre. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo están? Mientras Fe conecta la cámara, ¿quieren contar un poco alguna experiencia mientras se van conectando todos? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes, Florencia. ¿Qué tal, Diego? Bien, vos sabés que estuve haciendo uno de los cuestionarios con esta herramienta que te había preguntado de la de... que tenías en un renglón poner una palabra, si querías, ahora no me acuerdo, Respuestas anidadas. las anidadas, y Ajá. resulta ser que no aparecía como para poder decodificar, digamos, la oración, digamos, hay un símbolo que es un signo de interrogación para poder decodificar ese tipo de preguntas, y como no estaba, yo no sé si hay una opción, digamos, dentro del aula virtual de esa opción, de las close, creo que son, de podérselo agregar, porque tuve que ir en forma, digamos, externa a Moodle, como a otra versión, y poder bajar esa herramienta, que es como una barra de herramientas, como para poder decodificar la pregunta y agregarle lo que en el aula virtual no se puede. Claro, yo, mira, te cuento un poco cómo lo hago yo, Diego, porque sí, la programación de ese cuestionario, de ese tipo de cuestionarios puede ser un poco compleja o por ahí tediosa Es más para difícil, escribir. sí, correcto. Yo lo Sí. que hago es copiarme una fórmula, que ahora la paso por el chat, copiarme una fórmula y en esa fórmula ir cambiando, digamos, las respuestas. Yo me la dejo en un Ok. archivito, en un Word, escrita, y en cada caso voy reemplazando los elementos de la fórmula, 2, 3 opciones, qué sé yo. Y ahí voy cambiando los términos. En general uso términos cortos para que no se descompagine Largos. la cajita que se abre para elegir. Así que la Ok. verdad que con eso es muy sencillo, digamos. Le pongo la misma cantidad de puntos a todas en general porque no distingo más puntos o menos puntos dentro del mismo cuestionario en general, pero bueno, eso en todo caso se podría cambiar en la fórmula. Pero ahora te voy a pasar la fórmula para que vos la copies y la pegues, y eso te va a permitir sí o sí, digamos, esa fórmula funciona porque la voy a sacar ahora de un cuestionario que tengo Ok. armado y que uso en el Moodle de la facultad. Ahora mismo Ok. la paso por el Ok. chat, así les queda a todos y todos la pueden usar Fantástico. en las preguntas close, que son las respuestas anidadas. Sí, la verdad que está buena la opción. Yo ya puse, digamos, en el aula virtual para que se pueda, digamos, hacer una autoevaluación, digamos, un cuestionario que incluye ese tipo de preguntas, y la verdad, obviamente que es muy tedioso, es bastante tedioso, lo tuve que hacer varias veces, pero la verdad que está bueno, digamos, a la hora de poder hacer un cuestionario. Sí, es una herramienta muy Eh, linda porque permite seguir la lectura, digamos, da sí, otra continuidad que el cuestionario sí, multiple choice la común. verdad que
Está bueno. Totalmente. Ahí te pongo, Diego, Ok, la formulita, así ya la tenés para copiar. bárbaro, gracias. Y después la otra pregunta, digamos, me estoy adelantando de acá lo que puede llegar a suceder en un par de meses si vamos a tener que seguir haciendo este tema de las clases virtuales. Y no es un tema menor, que son los parciales. Digamos, la pregunta es, ¿ustedes tienen alguna sugerencia de cómo? Yo no estoy acostumbrado, digamos, a poder dar la materia, de dar las tareas y que el alumno suba, digamos, una tarea, pero llegado el caso de tener que tomar el parcial en forma escrita a través del aula virtual, ¿cómo se debería generar? Digamos, los cuestionarios los explicaron, están los tutoriales que están muy buenos y por lo menos de mi parte lo pude, digamos, implementar. La pregunta es si tengo que hacer un parcial por ahí escrito, ¿por dónde debería ir y qué es lo que debería configurar? No a través de un cuestionario, sino a través, no sé, de una tarea o algo para que en forma personalizada uno suba, digamos, un tema o, no sé, o varios temas, que el alumno pueda responder sobre eso y después uno puede hacer una evaluación sobre ese examen que a uno, digamos, le mandan. ¿Cómo tendría que ser esa configuración en el Sí, aula virtual? ¿Cuál es eso, la eso. tuya? ¿Cómo? ¿Cuál Eso, es la ¿qué materia? Ciencia de los materiales. Yo soy docente de ciencia de los materiales. y cuando ellos escriben en un examen, ¿tienen que hacer diagramas o solo A redactan ver, texto? puede ser preguntas a desarrollar y obviamente que esas preguntas incluyen diagramas Ajá. o gráficos. Fórmulas Y también, un examen ecuaciones. puede tener... ¿Cómo? Fórmulas, ecuaciones. Sí, poco. Podría ser alguna ecuación, alguna formulita, pero pequeña. Pero sí después tiene una parte, ponele práctica, donde se toman ejercicios y ahí sí tienen que usar una calculadora y poder hacer, digamos, algún cálculo, digamos, matemático. Ahí sí. Digamos, las preguntas a desarrollar puede ser, si querés llamarlo teórico. Ujú. Y después, si incluye una parte práctica, se me ocurre en poder, digamos, escanear un ejercicio, si tengo que hacer, tienen que trabajar sobre un gráfico, pero cómo yo debería levantar toda esa información, no sé, imagino si como habitualmente hago en la materia, tomo dos temas, ¿cómo podría separar? No sé, tengo 50 alumnos, dos temas, levantar la información que sea individual, o que 30, no sé, 25 tengan un tema, 25 tengan otro, enviarlo, dar un cierto tiempo y que cada uno tenga ese tiempo como para poder responder el Sí, parcial y después poderlo corregir. ¿Cómo se hace? eso, digamos, el aula tiene una funcionalidad que es muy buena, que es la posibilidad de dividir en grupos al curso, ¿sí? Okay. Digamos, siempre que uno quiere instrumentar una actividad para un determinado grupo de alumnos, uno puede generar grupos, ¿sí? En el curso y decir, bueno, esta actividad la va a hacer el grupo 1 y que por sistema el grupo 2, por ejemplo, no puede acceder. Esto Okay. organiza muchísimo porque directamente, aunque lo intenten, no lo van a poder hacer. En el documento de ayuda se explica bien cómo hacer toda la configuración de grupos, que se Perfecto. puede hacer desde los ajustes del curso o incluso también desde cada actividad, depende de qué configuración Bien. se elija. Y con esto se puede dividir, digamos, las actividades. Se pueden dividir foros, cuestionarios, tareas, lo que sea. Ahora, esto que vos preguntabas, Diego, acerca de cuál sería la manera de instrumentar un parcial, eso consideramos, primero, que queda a criterio de cada docente en función del tipo de materiales que quiere evaluar, el tipo de actividades que quiere evaluar y en función de los contenidos que tenga, digamos, tendrá poco sentido, te imaginarás, por ejemplo, en filosofía, que yo doy filosofía, tomarles un multiple choice de respuesta calculada, porque no me interesa. Ok. Así que en ese caso, eh, será tu tarea decir cuál es mi objetivo con respecto a esta evaluación, y en función de mi objetivo yo voy a seleccionar mi herramienta, ¿sí? Entonces, también creo que es muy bueno que vos te permitas pensar en un abanico de evaluación, ¿sí? Que tenga varios componentes, ¿sí? Quizás para la parte
calculada, podés instrumentar algún cuestionario, quizás podés instrumentar que te entreguen un trabajo que tenga todo este desarrollo, los diagramas y además los cálculos, que los Eso alumnos como puedan... tarea. Eso lo Sería podrías como, hacer como tarea, ok, sí. Ese es bien, el recurso ok. tarea que permite entregar cualquier tipo de archivos. Permite entregar Ok. un Word, una imagen, un audio, un video, lo que sea. Por supuesto, hasta un cierto límite de peso. Ujú. Pero, digamos, esto permite entregar archivos. También se puede armar, por ejemplo, no sé, un foro pregunta y respuesta en el cual los alumnos responden a una pregunta hecha por el profesor sin ver lo que los demás contestan. Em, Solamente después de haber contestado van a poder ver lo que los otros contestaron. Digamos, pueden pensarse muchísimas herramientas para hacer la evaluación. Ahora, ¿qué va a ser lo importante y lo que le dé peso a a esa evaluación? Yo creo que es la idea de adaptar la evaluación al entorno virtual. Esto quiere decir, si vos en la presencialidad dabas todas tus clases y a lo último hacías un parcial, quizás ahora Correcto. que tenés la virtualidad, podés aprovechar para hacer un monitoreo de todo ese seguimiento de los alumnos a medida que se desarrolla el curso y después tener un parcial. De esa manera vos no vas a estar tan preocupado en el parcial por si se copiaron tema 1 y tema 2, por si Ujú. alguno buscó en internet una respuesta, porque vas a tener una mirada un poco más integral del alumno. Entonces, la validez de esa evaluación va a tener un peso mucho más grande. Entonces, yo lo que te diría es que intentes ver cómo vas a ir evaluando cada parte y además que pienses en la evaluación del todo. Ok, bárbaro. Bueno, Igualmente, yo pues, te quiero agregar un dato, Diego, de mi experiencia con álgebra y con el ingreso de matemática. En álgebra nosotros les pedimos que entreguen un trabajo, ellos lo entregan por tarea, entregan un documento online redactado, y nosotros les hacemos correcciones uno por uno, como si fuese una un entrega examen. en papel, Ujú. pero es Sí, en digital. sí. Como no es la evaluación para nosotros, les damos tiempo para que lo hagan, pero vos podrías configurar para que se les active esa tarea, no sé, el viernes a las 2 de la tarde, Oh, horas para correcto. entregar su material. Ujú. Escriban en Ujú. digital, está bien. No, la verdad que es un lío escribir en digital, que escriban entreguen fotografías de lo que escribieron o un escaneo de lo que escribieron, también es una opción. Y Ok. entonces con tarea es como que tenés más realista porque pueden escribir ellos su producción y entregártela y cada uno la corrige. Y con el cuestionario está como más enlatado, o sea, en el Ok. cuestionario vos podés armarlo bien, opciones Ujú. múltiples o, bueno, la anidada y las otras, pero Ujú. bueno, se autocorrige y es un poco más cuadrado que decirles, genera un documento, entrégamelo y yo lo voy a leer, ¿no? Pero Perfecto. en Ok. ambos podés poner fechas de entrega, tiempo límite para que lo entreguen y todo eso. Eso lo estuve probando con los cuestionarios, digamos, tiene una fecha de apertura, incluso lo pongo a disposición. Se abre una determinada fecha, se cierra una determinada fecha, con un determinado tiempo y con una cantidad de intentos. Exacto. Lo que me estás diciendo es que puedo hacer exactamente lo mismo generando una tarea con los mismos, Sí. eh, Todas las con las mismas actividades se variables. pueden, Ok, todas las actividades perfecto. se Lo pueden puedo hacer limitar desde el con... punto de vista de la temporalización. Ok, perfecto. Y con el cuestionario, una cosa que yo aprendí hace muy poquito, la aprendí porque la usamos, la sabía Ujú. teóricamente, pero nunca la había usado, es que vos podés aleatorizar las preguntas. Entonces, podés poner una pregunta, imagínate un problema matemático, o de Sí, física, o de lo que sea, la verdad, y creas una sí. variante de esa pregunta muy similar, pero cambiando un par de cosas. Entonces, le decís al sistema, elegí una de estas dos. Sobre la temática esta, por ejemplo, sobre la unidad 1, elegí una de estas dos preguntas, y al Ok, azar elige una de esas preguntas y se le ofrece al alumno. Entonces ok, eso te permite crear temas distintos sin ok. tener que hacer el tema este de los grupos, ¿entendés? O sea, vos, cada alumno que entre va a obtener preguntas que en principio son elegidas al azar, o sea que en principio no van a ser las mismas que las de sus ¿Y eso compañeros. puede ser en tareas también lo podés organizar No, de en esa el forma? ¿O estás cuestionario hablando es de eso. Eso es cuestionarios? en el Ah, de los cuestionario. cuestionarios. Eso Ok, es el sí, sí. cuestionario trabajando con el banco de preguntas, digamos, Sí, con ok, ese Claro. reservorio de preguntas que vos tenés ok, para decir de dónde va a sacar el cuestionario las preguntas. Que puede ok. sacar una pregunta concreta, elegida, pregunta 1, ¿cuánto es 2 más 2? O
preguntas de sumas, por ejemplo, y decir, bueno, a ver, ponele en el parcial una pregunta de sumas, una pregunta de restas y una pregunta de multiplicación, por ejemplo. Ok, Uno ya perfecto. tiene esos conjuntos armados en categorías y se puede agregar directamente. Ahora les voy a poner un link de la página de Moodle sobre el banco de preguntas, así tienen un poco de información a este respecto, ¿sí? Así empiezan a Perfecto. familiarizarse Ok. con estas ideas. Y también te puse, Diego, la Ahora voy a formulita copiarlo. para Ok, el close. fantástico. Ok, gracias a ambos. Por favor. Perfecto. Ok. Daniel tiene una pregunta, nos dice Clara, y después Ana está levantando la mano. ¿Sí, Daniel? Sí, buenas tardes. Yo no pude poner una portada en el inicio del aula virtual. ¿Viste? Ustedes pudieron, digamos, bueno, en la que hicieron, pero yo digamos, para construir un aula, no encontré la forma, o no sé si está activa, para poder poner una portada antes de novedades. Sí, está activo. Eso supone editar la primera sección del aula, ¿sí? Así como vos editaste el resto de los temas para subir por ejemplo, una portada, podés editar también la primera sección, ¿sí? Cuando vos activás edición, va a aparecer, ya te voy a decir dónde, la ruedita. La Justo primera arriba de ruedita que novedades. aparece justo arriba de novedades, ¿sí? Esa será la posibilidad de editar la portada, ¿sí? Ahora, si querés, te comparto pantalla. Dale, y podés incorporar una imagen. Exactamente, siempre que se abra, ahí está, ahí ven mi pantalla. Ahí se ve. Ahí está. Si ven, tocan aquí. Una vez activada la edición, siempre, ¿no? Activar edición, toco aquí la ruedita y esta es la edición, sí, del primer tema. Si no les aparece, hacen clic acá y les va a aparecer. Entonces yo acá puedo pegar mi imagen de portada, ¿sí? Yo en la parte de diseño, de criterios de diseño, que está como última sección de nuestra aula del curso, les dejé una herramienta para hacer este tipo de portadas, así alargaditas y que tengan esta como forma de banner, que se llama Canva, con B corta. La pueden hacer online y pueden determinar las dimensiones de lo que ustedes crean, incluso usar plantillas, así que es muy práctico. Una vez que terminan de hacer esto, yo voy a borrar esto así no nos queda en el curso, guardar cambios y les aparece directamente ¿sí? La portada arriba de todo en el aula. ¿Sí? Es una sección más, es lo mismo que sucede, ¿ven? Aquí con esta, es lo mismo. La primera sección se comporta como una sección más. ¿Ven? Es el mismo concepto, ¿sí? Perfecto, muchas Ana, gracias. Ana, ¿tenés la mano levantada, puede ser? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Ana. Bueno, mira, tengo una pregunta, no sé si corresponde hacerla aquí. Yo la otra clase, ustedes la dieron con Meet y yo no pude asistir, así que por ahí me perdí algo. El Ahora tema te pasamos el link para que veas el tutorial que hizo Fede sobre Meet, así no te bueno, sentís pues que te parece nada. Además quedan grabadas las reuniones, Claro, fue publicada. sí, Fue publicada. pero tenemos sí. tutorial además de eso. Sí, porque vos sabés que yo estuve intentando, te explico, yo doy control estadístico de procesos, soy ayudante. Hasta ahora las clases las dio el profesor, pero el día 18 tengo que dar una clase práctica yo, como ayudante, y nos hacen utilizar Meet, ¿sí? Entonces, tengo muchas dudas de cómo utilizarlo y cómo compartir pantalla, porque imagínate, tengo que hacer ejercicios y que los estudiantes y las estudiantes vean una pizarra. Y te hago una Y pregunta, Ana. ¿Alguna sí, vez, más allá de lo que vean la pizarra, que es como también otro tema, ¿alguna vez sí. usaste Meet o no?
No, yo es la primera vez que, o sea, yo estoy acostumbrada a usar Zoom y a usar WISIC usaba antes, pero Meet nunca había usado. Ok. Y ¿Cuál es el la tema de... recomendación? Sí. No, o sea, yo hice un tutorial que lo publicamos Ah, bien. ayer, que explica cómo usar Meet, está súper Ah, bueno, detallado, así que te diría, míralo, porque dura 17 minutos y ahí explica todos los detalles, se supone. sí. Si algo no lo entendés, igual preguntanos. Y después, bueno, nada, en realidad primero probá de usarlo. ¿Vos tenés una pizarra en tu casa, como, digamos, para mostrar algo o no? No, mi idea era, yo quería hacer como hizo recién María Florencia, que mostró su pantalla. O sea, yo en Zoom estoy acostumbrada a compartir pantalla, a mostrarle a los estudiantes qué es lo que voy haciendo, Ujú. ¿sí? Perfecto, Pero, Eso que pero vas acá, haciendo, ¿cómo lo vas escribiendo en tu pantalla? claro. ¿cómo? Digamos, a vos te gustaría mostrarles tu pantalla a los alumnos, quizás para, por ejemplo, resolver un ejercicio. Yo te Sí, pregunto, ¿cómo harías sí. vos para escribir el ejercicio en tu pantalla? Eso no sé, eso Claro, Bueno, no por bueno, sé. eso, claro, El- porque son ese dos, es un por eso, tema, son claro, dos grandes temas. El de ese es Meet, un buen de hecho, tema. es el menos problemático porque ves el tutorial y lo vas a hacer sin problema. Lo otro me parece más conflictivo, porque escribir en tiempo real en la pantalla, para una materia como la que estás diciendo, tal vez es medio difícil. Si ya lo tenés preparado, puede ser. También podría escribir en tiempo real, pero tenés que practicarlo o aprender a hacerlo. Entonces, tenés como dos problemas. Usar Meet, que lo vas a resolver con el tutorial, que ahí Flor pasó el link, y después sí. lo otro es más complicado. Tendríamos que ver cómo si ya tenés apuntes digitalizados, tal vez podés aprovechar eso. Si no, podés escribir a mano, sacarle foto y digitalizarlo. O podrías, no sé si tenés pizarra, hoja, bueno, hay varias Mm, opciones. la Sí. otra vez el profesor usó, creo que le tengo que preguntar qué es lo que usó, creo que es una herramienta de Windows, puede ser, como como un pizarroncito, y ahí va escribiendo como si fuera, no sé, algo digital, ¿viste? Claro, lo Pero que Claro, pasa el bueno, es tema es que que depende puede en qué ser que él tenga, soporte lo haya hecho eso. Por ejemplo, si tiene una tablet que tiene una virome, por ejemplo, claro, para escribir, hay muchas tablets que tienen eso, es muy fácil, es claro, compartir la pantalla de la tablet y escribir en ese claro, pizarrón. Pero digamos, no es que vos vas a poder acceder a un pizarrón y escribir con un marcador solamente porque sí, se habilite en la computadora. Si vos solamente tenés un mouse, se te va a dificultar mucho. Por eso, en varias sesiones de Zoom, sí. varios docentes compartían tu inquietud y querían Ah, compartir la sesión de ejercicios y dimos varias posibilidades para eso. Digamos, la ley pe- primordial para que recomendamos, el denominador común, sería preparar esa clase con anterioridad, de manera tal que vos puedas, quizás, por ejemplo, sacarle fotos a tus materiales y subirlos a un PowerPoint y compartir un PowerPoint y explicar sobre eso, que vos estés escribiendo en el momento, que es algo que se te sí, va a dificultar si no tenés un dispositivo que te permita hacer ok, eso. ¿Sí? ok. Entonces, te tendríamos que buscar cuáles son las reuniones o que vos te fijes en las reuniones de nuestro historial de reuniones de Zoom, que está en nuestro canal de YouTube. Cuando entres al video de Meet, suscríbete también al canal de YouTube, porque ahí vas a encontrar varias cosas. También en el documento de Bueno, ayuda al docente hay muchas posibilidades para que vos grabes videos con sí. anterioridad, digamos, aunque no sean en vivo, que vos por ahí grabes, por ejemplo, la resolución de un ejercicio. Y entonces que lo subas al aula como un video de YouTube y los chicos puedan verlo en cualquier Sí, momento. sí, sí, eso ya lo vi. Y ahora otra preguntita. Si Ujú. yo quiero, por ejemplo, utilizar Excel, ¿no? Sí, La hoja de cálculo Excel para usar las funciones. Por sí, ejemplo, no sé, quiero usar la función promedio y les sí. quiero compartir pantalla para que vean mi computadora. ¿Eso sí se Sí. puede hacer? Cualquier sí, programa que vos obvio. tengas abierto se va a poder Ah, compartir. bueno, listo. Entonces después me fijo en el tutorial. Lo más desafiante es Sí, compartir
algo que vos necesitas escribir que implique algo manuscrito, si no Sí, tenés una tableta digitalizadora o eso. Eso es como lo que por ahí te conviene hacerlo antes en papel, escanearlo y pasártelo ok, a un archivo. O bueno, o otra de las alternativas. En el documento pusimos alternativas y como te dice Flor, ya este problema vos traés, lo trajeron varios profes y ya les dijimos varias soluciones que sobre todo van por el lado de o tener un pizarrón. Bueno, yo acá por ejemplo tengo un pizarrón claro, de tinta, yo podría usar sí, esto y pararme ahora y ponerme a escribir, sería una opción. Pero bueno, hay que tener un pizarrón. Si no tenés, podés usar una hoja o si no podés escribirlo en hoja primero y digitalizarlo y bueno, ir aprovechar lo que ya tenés escrito para ir explicándolo. Hay varias ok. opciones, pero eso es más difícil. Ahora, usar Meet, si mirás el tutorial que hicimos, seguramente compartir pantalla, todo eso es una pavada. Sí, bueno, no me, digamos, No, yo bueno, vi pero un... miralo primero. O sea, no Sí, digo sí, que sí, lo Después tenés ves que el porque... saber tutorial y ya, ya pero hay, vos aparte miralo que te va a salir. no, aparte hay está 3 bien. botones en Meet, así Yo que porque... lo vas a encontrar. Perfecto, por eso digo, voy a consultar primero el tutorial, porque el tutorial que yo había visto hasta ahora, no que ustedes habían elaborado, con eso pude hacer algo, pero al compartir pantalla, compartía algo fijo, como si fuera una captura de pantalla, y eso no era lo que yo quería. Así que bueno, voy a ir a este link que vos me pusiste acá, Florencia, y Federico, voy a ver también de seguir tus consejos. ¿Eh? Dale, perfecto. Bárbaro, Cualquier cosa vuelvo a preguntar. Gracias. De por nada. favor. ¿Alguna otra pregunta o experiencia que quieran compartir? Yo les quiero pasar también el link de todo el canal de YouTube para que puedan encontrar todos los tutoriales y todos los materiales, ¿sí? Con ese link acceden al canal donde van a ver todo lo que vamos subiendo y si se suscriben les va a aparecer una pequeña notificación en su computadora o en sus celulares avisándoles que tienen un nuevo video. Yo, por ejemplo, ayer estaba trabajando y me enteré que había un nuevo tutorial de Meet. Ahí tienen tutoriales para manejar la plataforma, tutoriales para matricular, para emitir por YouTube, para primeros ajustes del aula virtual, de todo, digamos. Un montón de cosas. Muy bien, ya tenemos, parecemos youtubers, Fede. Buenas tardes. Si te gusta el video, suscríbete. Adelante, Martín. ¿Qué tal? Tengo una consulta un poco recién respecto a lo que estaban hablando con Diego de las preguntas. Bueno, yo trabajo con él en la misma materia Ujú. y bueno, estábamos justamente analizando lo que él les comentaba de, bueno, la forma de evaluación. Algo que no me termina de quedar en claro, posiblemente lo hayan dicho, pero no lo entendí. Si uno pone varias preguntas por cada tema, como habías hablado vos, Florencia, de poner, por ejemplo, varias preguntas de suma y varias preguntas de resta, Sí. ¿eso le va a tocar a cada alumno aleatoriamente las preguntas, una pregunta de suma, una pregunta de resta, una No, pregunta... eso lo determinás vos, digamos, vos organizás tu banco de preguntas, tu reservorio, en Eso, conjuntos y subconjuntos, ¿sí? Son diagramas de Venn lo que vos haces, ¿sí? sí, de Categorías acuerdo. más grandes que abarcan a categorías más chicas y a su vez esas tienen preguntas adentro. Cuando vos definís el cuestionario, vos podés definir no solamente que traiga una pregunta de tu banco de preguntas, sino que la saque de una categoría específica. Con lo cual, vos podés decirle, quiero que el parcial de cada alumno tenga una pregunta de resta, una pregunta de suma, una pregunta de multiplicación, ¿sí? O 2 preguntas de suma, 2 preguntas de resta, 2 preguntas, ¿sí? Vos sos el que va conformando ese
parcial que le va a tocar de manera única a cada chico, Eso. sacando de determinadas categorías del banco de preguntas las preguntas que vos selecciones, ¿sí? Incluso al elegir las preguntas de las determinadas categorías, te da la opción de decir, bueno, a ver, incluir también las preguntas de las subcategorías. Por ejemplo, si yo tengo unidad 1, y ahí tengo suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Yo puedo elegir que tome, por ejemplo, para mi examen final, una pregunta de la unidad 1, una pregunta de la unidad 2, una pregunta de la unidad 3. Puedo trabajar con las categorías más grandes, diciéndole que incluya todas las preguntas que estén dentro de las subcategorías, ¿sí? Ahora también puedo hacer un parcial sobre la unidad 1 que tenga siempre un elemento de suma, un elemento de resta, un elemento de multiplicación, un elemento de división. ¿Se entiende? Claro, está bien. O sea, se pueden elegir en los subconjuntos también. Se pueden elegir Vos, en vos tanto, vos y en vos la creás interfaz los le subconjuntos. decís, Vos los creás. tomó una pregunta de esta categoría, ponele de la unidad 1, y elige alguna. Si en la unidad 1 había 3 preguntas, elige alguna de las 3. De acuerdo. Y para cada alumno, en cada intento que hace, lo aleatorizo. Entonces, si tenés un par de variantes por cada pregunta, por ejemplo, yo la otra vez hacía el cálculo, si tuvieras 10 preguntas, si tenés 2 variantes para cada pregunta, tenés 1000 variantes de examen. Claro. Sí, porque es exponencial, digamos, la variabilidad que puede llegar a haber. Tal cual, y está muy bueno, se corrige solo, o sea, hay mucho trabajo de armarlo, Claro. pero bueno, si está bien armado, además es acumulativo, porque por ahí ponerle que un cuatrimestre pones un montón de esfuerzo para armar un cuestionario, te cuesta un montón, decís, esto es un lío, pero bueno, para el otro cuatrimestre ya lo tenés, tal vez agregás una variante de pregunta, mejorás alguna cosita y ya mejoró respecto a la versión anterior, y bueno, con esto de la aleatoriedad y de tomarlo en un día y horario preciso, es muy difícil el tema de que se copian. Y a su vez también puedes hacer aleatorias. Las preguntas que vos elegís del banco de preguntas, el orden de las preguntas y el orden de las respuestas dentro de las preguntas, si tenés multiple choice, por ejemplo. Claro. Entonces es una cantidad de aleatoriedad que a cada uno le toca. Como 1, la pregunta de división, pregunta 2, resta, pregunta 3, suma, pregunta 4, multiplicación. Al primero le toca primero multiplicación, y adentro de las opciones de cada pregunta que les tocan distintas, pueden que la A, B y C no sean las mismas, que cambien. Claro. C es A, B, o sea, es una cantidad de posibilidades enorme. Sí, se genera una variabilidad. Copiarse de eso es realmente es más difícil copiarse que aprobar la materia. Claro, van a estar encima todos en ese momento tratando de resolver cada uno su examen. Claro. Entonces, Claro. Y va a ser Que vos ligeramente cambiaras solo distinto, los entonces números, no tiene sentido, no tiene sentido. no tienen tiempo de calcularlo. Una Y cosa, más si si vos venís alguien haciendo un trabajo de proceso. Si a alguien le preocupara el tema ese, igual de que se pasan respuestas o lo que sea, algo hicieron en el ingreso que tuvo sentido porque era un examen libre o sea que directamente ingresaban a la facultad sin hacer curso de ingreso con ese examen, es que además de resolver todo el cuestionario, entregaban después en una tarea fotos de sus hojas, de las hojas que escribieron resolviendo el problema. Entonces, el docente tiene firmadas, ¿no? Entonces el docente tiene todas las respuestas exactas que puso el alumno, pero también tiene constancia de qué es lo que escribió de eso, claro, lo quisiera consultar, ¿no? Y además el sistema registra la IP, que es la dirección desde la cual te conectaste, o sea que eso les puede informar si, por ejemplo, lo resolvieron desde una IP, pero en realidad entregaron las hojas desde otra, quiere decir que desde un domicilio se resolvió el examen, pero desde otro se escribieron las hojas. Cuento esto que es demasiado tal vez detallado, pero para que tengan ideas de que hay mecanismos para hacerlo bastante seguro, porque por ahí ese es el motivo por el cual no se toman los exámenes domiciliarios, ¿no? En general, pero bueno, esos mecanismos están buenos. De acuerdo. Bueno, gracias. Pablo, de nada. Pablo, ¿querés hablar? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. La consulta es un tanto extraña, pero por ahí me pueden ayudar. Creo que va a ser más fácil si les puedo compartir la pantalla. Dale. No sé si Adelante. me permiten, vamos a ver si sale esto. A ver ahí. ¿Pueden ver un poquito ahí? Sí, bueno, sí. mi idea sería, Perfecto. esto digamos ya lo estuvimos haciendo funcionar con un compañero, yo soy ayudante en una materia.
Hay posibilidad de que en un Genially pongamos una imagen que está en otra, digamos, a mí me interesaría ver este gráfico, que vean este gráfico, que es algo que se actualiza constantemente, ¿sí? Esta es una página, la página oficial de Gamesa, que es básicamente nuestro tema, que es ingeniería eléctrica, es cómo se mueve el flujo de energía en la Argentina. Consulta, es por un chiche para el aula, no es nada especial, ¿no? Es como para que los chicos cuando entren, si entran al aula, que vean ese gráfico que se está actualizando. No sé si alguien lo hizo, si saben. Si se puede, me imagino que debe haber algún tutorial en YouTube o algo, no necesariamente ustedes, digo, pero no sé si alguna vez lo vieron algo similar. Claro, no sería una imagen, sería algo que va Un gráfico que cambiando. se está actualizando, claro. Por eso es como que quede adentro de lo de Genial y que te quede incrustado en imagen que está cambiando todo el tiempo en otro lado. Claro. Entonces, Yo no conozco Genially, así que la verdad que no tengo ni idea. En Genially se pueden insertar algunas cosas, como videos de YouTube, por ejemplo, como links, pero no permite insertar este tipo de cosas que cambian. Lo que sí se me ocurre que podés hacer es crear una página en el aula virtual con el código HTML de la página, esta que vos Bien. querés compartir. Entonces, que lo que se vea en la página de Moodle sea esta página. El reflejo de la otra página. Perfecto. Pero ese Exacto. código va a cambiar, porque ese gráfico cambia, decís vos. No es Para una página mí, estática. claro, yo estuve investigando la imagen, es una imagen y te la van cambiando. Pero bueno, si puedo Es una imagen. claro, es una imagen, aparentemente por lo que estoy viendo es una imagen y la van cambiando, creo que es cada 10 minutos, cada 15 minutos. Pero bueno, veo de si puedo hacer alguna pruebita de esas y me vino bárbaro el aula que crearon para cada uno para ir jugando con cosas que fuimos armando. Claro, para no hacer líos sobre el aula. ¿Esto lo publican en Instagram o en Facebook? ¿Ellos? No tengo ni idea, puede llegar a Porque ser. un post de Instagram se puede compartir y se puede actualizar, digamos, constantemente. Bien. Y un post de Facebook también. Bueno, Si lo voy a es buscar algo a ver. que va cambiando, como si te lo ponen como una cosa que va cambiando, se puede insertar un post o una imagen como HTML de Instagram o Facebook. Dale, listo. Bueno, era eso, nada más, no los molesto más. Gracias por toda la No, data. por favor. Diego, tenías vos otra pregunta, ¿no? Sí, tenía un par de preguntas cortitas. Una, estaban hablando de la aleatoriedad que tienen las preguntas que puede tomar el mismo sistema. Eso está claro y uno lo puede configurar. La pregunta es las respuestas anidadas por close. No pude verificar de que puedan cambiar también en forma aleatoria. Vos, Florencia, ¿sabés si las preguntas que uno tiene con las anidadas también pueden cambiar? Yo creo que sí, Esa es porque la configuración para barajar las respuestas es una configuración que se hace desde editar ajustes desde el cuestionario. Eso lo hice Entonces, desde las que son choice. Claro, pero eso te lo da en dos opciones, en dos momentos te ofrece barajar las respuestas. Te lo ofrece cuando vos creás el cuestionario, o sea, cuando estás en editar ajustes del cuestionario, y después cuando estás en editar cuestionario, también cuando vos estás introduciendo la pregunta, las respuestas. te da la opción de ponerlo aleatorio. Yo creo que si vos vos tildás ordenar, en el ordenamiento de las preguntas, ordenar las preguntas al azar y ordenar las respuestas, barajar las respuestas, creo que las se de llama close barajar también las las debería tomar. Debería mezclarlas. Por eso cuando vos verificás la pregunta, viste que en el close a lo último te da un cartelito que dice terminar y verificar pregunta o decodificar pregunta, algo así. Eso es para que lo decodifique como un multiple choice. Ah, ok. Entonces yo creo que debe poder alterarlo. Yo, la verdad lo que voy no a me chequear. acuerdo. Yo supongo Bien. que sí, si Y vos la lo otra ponés pregunta, y la otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Porque vi en los distintos tutoriales que marcan dos conceptos para poder levantar algún video de YouTube. Una es copiando la URL y la otra es copiando el código HTML. ¿Hay alguna diferencia entre una y otra? Sí, ¿Cómo se ve? hay una diferencia. ¿Y cuál es la que conviene? Porque a veces, no sé, yo
en general estoy usando las URL, pero ¿cuál es la diferencia? La Porque para mí diferencia es es lo esta, y mismo. la diferencia es sobre todo pedagógica y didáctica. Digamos, en cuanto al Ajá. sistema, las dos maneras traen el video y traen el video de YouTube tal como esté en el momento Correcto. en el que se levante sea clic en el link o en Sí, o en ese código. Ahora, la diferencia es bien. esta. Cuando uno pone el link, ese link lleva a la página de internet, que es YouTube, y concretamente al video que uno quiere en YouTube. Entonces el Correcto. alumno sale del aula, si uno pone que la URL se abra en una página aparte o en la misma página del aula, el alumno sale del aula y va a YouTube a ver el video que nosotros elegimos, ¿sí? En Sí, cambio, cuando yo tomo el código HTML del video y lo pego, por ejemplo, en una página, ¿sí? Dentro del aula, como sí, yo les mostraba, sí. si yo lo pego en una página, el alumno ve ese video solo, aislado, dentro del aula virtual. Bien, pero vos Entonces, sabés que yo lo hice, a ver, sí. por ahí, lo que hice es copiar el código, la dirección URL Mm. pegada en una página. No, Y ese no es el código HTML. no, 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 Ah, bueno, no, pero ¿qué no, no pasó? es, ¿Qué pero pasó? lo que hice fue crear una página y dentro de esa Sí. página tengo todos los, no sé, tengo 5 videos y cada Sí. uno de esos videos no te lleva a YouTube, lo tengo puesto para que se vean en el aula virtual, pero lo tengo con la URL. Entonces la pregunta es, viéndolo ahí en el aula virtual, ¿cuál es la Es lo mismo. diferencia que haga URL o HTML? ¿Es lo No, es mismo? lo Vos dentro mismo. de la Es lo página mismo. Ok. lo tenés como hipervínculo. Exacto, Sí, con un pero Claro. hipervínculo. Sí, porque se hay lo un problema. muestra en la página. Sí, sí, Me lo sí, muestra sí, en sí. la Lo que pasa es página. que hay un problema con los hipervínculos, que cuando vos pones un hipervínculo dentro de una actividad o un recurso y no en la portada del aula, los hipervínculos no funcionan como hipervínculos, sino que muestran el objeto directamente allí. Entonces hay que tener cuidado con los hipervínculos, porque Pero el resultado final es el mismo de lo que vos mostraste, o sea, queda embebido Sí, el video. exacto, queda embebido el claro, video. pero De las dos formas. Incluso exacto, vi Perfecto. sí. en los En ese tutoriales que caso que tienen. va a quedar en el resultado embebido el video, pero por ejemplo, si vos quisieras embeber un video en la página del curso, si vos lo pones como hipervínculo, no se te va a embeber el video. Por eso entendé que si bien en la página lo vas a ver como si estuviera embebido, Sí, Está si vos lo embebido. querés hacer en el curso, lo vas a tener que embeber realmente, y eso implica copiar no la URL del video, sino el no lo código H. HTML del video, ¿sí? Ok, pero como lo tengo, funcionar me Como lo funciona, tenés, queda está perfecto, todo funcionando, está bien. perfecto, en la funcionalidad está Ok, perfecto, solo para que vos entiendas que si vos quisieras pegar un video en la raíz del curso, o sea, en la pantalla principal, no lo podrías hacer de esa manera para que se vea en el curso, sino lo que tengo que hacer. deberías insertar sí el código HTML en esos Ok, signitos que se... ¿sí? bien, perfecto. Ok, bueno, Bárbara, muchas gracias. Por De favor. nada. ¿Alguien más quiere contar alguna cosa que estuvo haciendo? ¿Hacer alguna pregunta? ¿Comentario? Yo probé lo de Iconium también, Flor, que también lo sugeriste, también está muy bueno. Probé algunas cosas de esas, también están buenas. Probé el Buenísimo. Canvas y el de Iconium, la verdad que están buenos. Sí, Me sí, falta sí, yo todavía lo los de uso Genially, que es muchísimo, la bastante verdad. más, que recién lo vi que lo Usa estaban compartiendo, plantillas que para sí, Genially. sí, es bastante, sí, pero bueno, me falta desarrollar un poquito más esa idea. Vos elegí una plantilla y dale con esa plantilla, Diego. Ok, Confía en las plantillas. ok, Total, bueno, es sí, cambiarle, sí, cambiarle los nombres a las cosas nomás. ok, bien, buenísimo. Una pregunta. Sí, Sí, Leonel. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntar ¿qué tal? para suscribirme al Meet. ¿Eso es un trámite particular o lo hace la facultad? Está en el tutorial que hicimos de Meet, igual te lo cuento. Hay más de una manera de hacerlo, pero básicamente si lo querés activar vos eso, tenés que
entrar a Synap, ir a generar un ticket, que es como una solicitud digamos, llenar un formulario para hacer un pedido, y les decís que querés que vinculen tu cuenta que es @frba.utn.edu.ar con los servicios de Google. Y bueno, lo van a hacer y te van a contestar. Yo entiendo, imagino, pero la verdad nadie me lo dijo, imagino que en unas semanas lo van a haber hecho de manera masiva con todo el mundo, porque todos van a querer aprovechar esos servicios, digamos, pero ahora hay que pedirlo, y lo pedís por esa vía. Ok, gracias. De nada. Los detalles los puedes ver en ese video que ahí los muestra. ¿Alguien más quiere contar algo, preguntar algo? Hoy es el último encuentro de este tipo que tenemos nosotros. Igual después, si ustedes están mirando el canal de YouTube y están atentos al documento que estamos desarrollando, ahí cualquier cosa nueva que generemos se van a enterar, ¿no? Pero bueno, así interactuar en tiempo real es nuestro último encuentro. Incluso van a poder ver las reuniones de Zoom con otros grupos que por ahí también les resuelven otras dudas. Todos vamos a seguir teniendo posibilidad de seguir accediendo al aula virtual, digamos, que ustedes crearon, porque ahí hay mucho material, digamos. Sí. Me resulta mucho más fácil estar buscando por un montón de lugares. Ya estoy suscrito, digamos, al canal y recibo las notificaciones. Y justo antes de ingresar estaba viendo el de Meet, el último que subió Federico. Pero sería importante, digamos, que tengamos acceso ahí, porque ahí está toda la información, está concentrada en esa aula. Entonces creo que sería valioso. Sí, va a estar abierta. Sí, Okay. nosotros los dejamos Buenísimo. ahí, ustedes pueden seguir recorriendo. Buenísimo. Incluso si ustedes quieren usar el foro y contestarse entre ustedes y hacerse grupo de WhatsApp con los teléfonos que subieron, también pueden, digamos, sean libres. Esa aula sigue abierta para ustedes. Ok, eso está bueno. Okay. Soy Ana. Quería hacerles un comentario. Ustedes alguna vez dijeron que se podía utilizar este PowerPoint y ahí grabar tanto la voz como, digamos, hacer como un pequeño video, ¿no? Y bueno, yo estuve utilizando eso y la verdad es que lo quiero recomendar porque me parece muy, muy bueno. Yo no lo, digamos, había incrustado algún audio, pero no había utilizado el método que creo que Florencia fue que nos dio una pequeña charla sobre eso. Entonces me pareció muy, una herramienta que está al alcance de todos, teniendo Windows, ¿no? O el PowerPoint, la última versión, y que creo que es bueno para los estudiantes, ¿no? Bastante gráfico, digamos. Me alegro, Ana. Verdad, es fácil de usar, y además vos hablabas de que tenías que dar una clase, y vos podés escribir a mano tu clase, si tuviera diagramas o fórmulas, que eso es un poco más denso de hacer en digital puro, y eso lo escaneás y te lo pones en un PowerPoint, entonces puedes tener mezcla de elementos digitales o texto digital con cosas manuscritas, y vas mechando, grabás tu voz. Es de lo más fácil que hay para empezar a crear videos y esas cosas. Sí, la verdad que está muy bueno, así que les agradezco. Bueno. Quizás ustedes saben, bueno, por ahí excede, digamos, porque no es de capacitación sobre aulas virtuales. Ustedes que están por ahí más en contacto con autoridades de la facultad y todo esto, ¿saben si esto está previsto que se extienda, digamos, que la facultad siga por un periodo más extenso con el tema de la cuarentena? ¿Tienen alguna información de avanzada? ¿Más extenso que qué fecha decís? ¿Que el 13? Claro, digamos, nosotros hasta el 13, digamos, está la cuarentena. La facultad maneja la posibilidad de que esto se pueda extender por, no sé, 3 meses más. Yo estoy escuchando, no es nada oficial, pero estoy escuchando que más del 13 seguro. Okay. O sea, sí, no sé digamos, qué hay que cruzar un poco la facultad no va a abrir. Ok, no, para saber qué es lo que cómo tenemos que seguir, ¿no es cierto? Un poco la pregunta. Seguro que el 13 no sé después, pero el 13 ya por lo que se dice no. No,
Sí, además habría que cruzar un poco las noticias, digamos, no tenemos ninguna novedad de Avanzada, ningún sí. tipo, Ok. pero sí cruzar, digamos, lo que vemos en las noticias con lo que esperamos, y si el pico se espera a mediados de mayo, no creo que digan vuelvan todas las Sí, universidades sí. de Buenos Aires al aula, Al porque aula, sí. no creo. Y también creo que, digamos, está bueno vivirlo como una oportunidad para ir haciendo materiales que sean buenos No, sin para duda, ahora yo y creo para el que futuro. Así que no esto- tengan miedo de no, trabajar de no, más porque... estamos totalmente de acuerdo. Creo que, por lo Sí, menos sí, sí. personalmente, lo que estoy haciendo ahora es por ahí lo que no pude hacer en los últimos 2 años, de dedicarle tantas horas a poder desarrollar y mejorar lo que uno viene haciendo, ¿no? Sí, 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 pero Pero vale bueno, la uno pena, trata de Diego. La aprovechar verdad que los chicos lo valoran mucho. La verdad que el feedback que recibimos de alumnos que están en aulas preparadas, cuidadas, pensadas y con presencia del docente por parte de las actividades y por parte de la comunicación, es que la experiencia es otra cosa. Es otra Bueno, cosa la eso es bueno. participación, así que confía, Diego, Bueno, es bueno. que vas Ok. por un buen camino con tus inquietudes. Bueno, viene bien una palmada. Gracias. Sí, vamos. Gracias. Ok. Bien. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o inquietud? También Parece que no. aprovecho para contarles que, mientras no nos cuentan, para contarles que algo que se está implementando mucho son las encuestas, y que creo que son muy valiosas para nosotros como docentes tener un feedback de cómo se ven los alumnos a sí mismos y de cómo están evaluando nuestro desempeño y nuestros materiales, digamos. A mí me parece muy valioso que ustedes puedan elaborar, aunque sea pequeñas encuestas muy breves. Por ejemplo, comienzan, vamos 2 semanas de clase, bueno, ¿cómo ven el aula virtual? ¿Les parece fácil ubicar las actividades? ¿Piensan que las consignas son claras? ¿Tienen alguna inquietud en particular que nos quieran contar? Dejar un espacio anónimo para que los chicos puedan contar estas cosas. Si sienten que están aprendiendo, qué cosas les sirven más y qué cosas les sirven menos. La verdad que es una pavada, uno lo puede hacer incluso por Google Forms, que uno ve el documento casi inmediatamente con las respuestas, y uno realmente, esto que decía Diego de la palmada, me parece importantísimo, que estamos construyendo horas el aula virtual, después los chicos hacen la actividad y no recibimos nada, quizás en la reunión de Zoom vemos 60 nombres escritos en pantallitas negras, nadie prende la cámara y no tenemos la palmada, no tenemos la mirada, no tenemos cuando se van todos del aula que dicen chau profesor, esos momentos que le dan vida a la tarea docente. Así que me parece re importante que puedan elaborar encuestas que les den una palmada para bien o para mal. Digamos, esto nos puede servir, como todas las evaluaciones, para mejorar un montón, tanto el agradecimiento de los chicos, la fuerza que nos da cuando nos dicen vas bien, estoy aprendiendo, vas por buen camino, como esto me cuesta, el aula no es clara, las consignas no las entiendo, y para poder ir ajustando y tener como un ida y vuelta, que es algo que me parece que falta mucho en este salto a la virtualidad tan abrupto que nos pasó. Sí. Vos sabés que para compartir una experiencia, no sé qué es lo que, si les sucede al resto de los docentes, en nuestra aula creamos, y a ver, inicialmente un foro de discusión para dudas, consultas, uno solo para todo, ¿no? Yo siempre tenía creado un solo foro con 0 movimiento. Entonces digo, bueno, este año de haberlos escuchado desde ustedes, generé un foro por cada unidad. Digo, bueno, vamos a que dejen plasmadas consultas, dudas en cada una de las unidades. La respuesta es 0. Hacemos las charlas por Zoom, porque ya hicimos la segunda ayer, y seguimos insistiendo con lo mismo.
que dejen las preguntas, que nosotros lo vamos a responder, así como hacen ustedes, que desde cualquier lugar, momento, ya sea en YouTube, en el aula virtual, donde fuera, las consultas se evacúan. Y no tenemos respuesta, no. Entonces, la duda es, ¿están entendiendo? ¿No están entendiendo? No hay ninguna duda, el material está, los videos están, las autoevaluaciones están, y me sigue quedando, digamos, todos entienden todo. Me llama mucho la atención cuando uno está viendo o tratando de explicar temas, algunos son un poco más sencillos, otros por ahí no tanto, y digo, ¿hasta qué punto terminan de entender todo lo que uno trata de transmitir? Y bueno, el foro es como que, por lo menos a mí, no me funciona, y ya no sé cómo, ya generé ahora uno por cada unidad, para tenerlo separado, y vemos que no se mueve eso. Con Martín, es una de las cosas que Sí, hablamos, eso lo notamos. cuesta. Es un tema, es verdad. Yo lo viví en muchos cursos de álgebra que pasa eso, que no preguntan. No sé si tengo algo bueno para decirte de eso. Lo que sí tal vez puede llegar a servir es que cuando, digamos, nosotros les ponemos actividades que son obligatorias con fecha límite, aparte del foro, aparte de todos los recursos que ellos pueden leer, etcétera, tienen algunas entregas que hacer. No son muy complicadas y no son vinculantes para la evaluación. O sea, que si no les salió muy bien, no es que tiene una nota y va a desaprobar, pero tienen la obligación de entregarlo, y no entregar eso implica quedar libre en la cursada. Esto es porque en este curso es totalmente a distancia y necesitamos saber que están ahí del otro lado. Nos debatimos si ponerles obligación de hablar en el foro y cosas así. Encontramos, después de debatirlo, que tal vez obligarlos a contestar, a hablar en el foro no está bueno, porque por ahí realmente o no se animan, o no tienen preguntas que hacer, pero darles algunas pequeñas tareas, sea cuestionarios o tareas que tengan que entregar, cortitas, sencillas, que sean obligatorias, es como que los obliga a mostrar una presencia, hacer algo, y los obliga a conectarse con la materia, porque es entendible de parte de ellos lo que les pasa, que bueno, no tienen un horario exacto en el que ingresar, no tienen una obligación concreta de resolver tal cosa, entonces se relajan, y la verdad que nos decían en álgebra que estaba bueno que los obliguemos a para tal fecha entregar tal cosa, porque es como que ese trabajo les obligaba a revisar los temas de la unidad, entonces es como que los activaba. Uno los fuerza. Estaban medio dormidos, se activaban por eso. Claro. Y tal vez no resuelve el tema del foro, pero bueno. La espada y la pared, creo. Okay. Claro. Nosotros, yo lo que hacemos es, en esas autoevaluaciones, que es lo que históricamente, digamos, decía, bueno, ahora lo refuerzo con algún texto, ¿no? Le digo, si bien no son de carácter mandatorio, si no son que lo tienen que cumplir, pero sí que evaluamos en forma permanente la actividad que tienen ellos en el aula virtual. Entonces, ¿qué hago? Entro a la parte de registros, me fijo a ver qué es lo que están haciendo, quién se mueve, quién no, y qué es lo que están haciendo. Algunos lo interpretan y se largan, digamos, a hacer, digamos, los cuestionarios. Quizás sea una cuestión de tiempo para que los puedan también resolver. Y bueno, en otras oportunidades, ¿qué era lo que me pasaba? Cuando no se resolvían, cuando me tocaba tomar el parcial, sacaba esas preguntas de ahí y lo tomaba en el parcial, y yo digo, sí, aquellos que se hubieran tomado por ahí el trabajo de haber hecho esa autoevaluación, hoy el parcial lo tendrían por ahí, digamos, bastante más avanzado, porque lo que hago es tomar por ahí lo mismo que está puesto ahí, ¿no? Sí, es necesario. Sí, otra cosa que está bueno. Puede ser evaluarlos y obligarlos. Sí. Digamos. Obligarlos a entregar esa pequeña obligación. Los pone contra la pared para sincerarse, a ver si vienen haciendo un seguimiento. Y otra cosa que sirve mucho, creo, son, a pesar de que parezca lo contrario, las restricciones. ¿Por qué? Porque muchas veces creo que lo lúdico funciona bien como motivación. Entonces, uno en una actividad puede generar restricciones para la realización de esa actividad. Por ejemplo, si no leíste el texto, no vas a poder hacer este cuestionario. Basta con que uno ponga la prohibición para hacer el cuestionario, para que todos quieran acceder al cuestionario. Entonces, si ese cuestionario tiene una fecha y yo para acceder al cuestionario tengo que hacer otra cosa, es como que me meto, como que tengo que pasar de nivel para llegar al nivel del cuestionario, y eso genera
como una puesta en marcha del Y de dinámico. todas formas los obligás a estar presentes en el aula, digamos, para que los Claro, darle entonces, seguimiento a eso. Claro. exacto. Pueden usar Claro. mucho el seguimiento de Aparte finalización de actividad, a ver si, digamos, para marcar la finalización de actividades y que, Y la que eso también restricción funcione esta que como comentas. restricciones. Claro, Ok, sí. Eso, bien. obviamente, hacerlas con cuidado, pero yo, por ejemplo, les pido, bueno, les doy un texto para leer, les hago un cuestionario de autoevaluación sobre ese texto. Si no tienen más de 6 en ese cuestionario de calificación, que les doy 3 intentos con nota promedio entre los 3, si no tienen más de 6, no pueden participar en el foro, por ejemplo. De repente se Ok, mueren por participar en el foro. ok. O sea, cuando naturalmente por ahí uno pone un foro y quizás la respuesta no es inicialmente muchísima, pero acá uno pone la restricción y te escriben mails diciendo no puedo ingresar al foro. ¿Desde cuándo les importaba tanto el foro, no? Así que Bueno, yo funciona. una de las restricciones, por ejemplo, que tengo es, si en el aula virtual, esto es, yo lo chequeo y están 3 meses sin ingresar, lo que hago es desactivarlo. ¿Sí? Entonces me dice, no Perfecto. puedo ingresar. Yo le echo la culpa al aula virtual. Digo, no, lo que pasa es que el aula automáticamente te saca. En realidad soy Claro. yo quien lo bloquea. Ponelo vos Pero como es un poco, condición, está pero bueno, ponelo pero en es el un poco criterio de drástico. evaluación. Sí. Claro. Ponelo como Es, criterio de evaluación, decir es a los mejor que que haya no algo más participen se progresivo. calificará así, Ujú. digamos. O sea, está bueno que se vayan enterando mientras pase el tiempo de que están fallando o que algo está faltando. Porque eso es como ya no pueden casi actuar, ya los echaron del aula y como, bueno, no pudieron corregir lo que iban haciendo. Por eso, pedirles, o lo de las restricciones me encantó, eso nunca lo usé yo, pero o pedirles pequeñas entregas que tengan una fecha límite, es como darle un marco, porque si no es como muy libre, ahí está el material, lo pueden usar y ¿qué hacen? No lo usan. Y también, ¿qué Entonces, esperás vos poner por semana? Esa claridad, digamos, uno implícitamente espera que ingresen todas las semanas, por ejemplo. Uno implícitamente espera que si uno pone un material nuevo, entren periódicamente al aula para chequear si hay algo nuevo, etcétera, etcétera. Si uno pone un Genially al principio del aula que diga, será considerado excelente el desempeño de aquellos alumnos que entren periódicamente al aula, no pasen más de tanto tiempo sin ingresar al aula, hagan las actividades, participen activamente en los foros de consultas, hagan esto, hagan lo otro, el alumno que quiere ser excelente tiene que atenerse. Y dice, si yo quiero una gran calificación en esta materia, voy a tener que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces, Ok. para eso pueden ser muy útiles las Vos sabés grillas. que... Ahora me voy a fijar a ver si tengo alguna para mandarles, Ok, alguna rúbrica de evaluación para que dale. ellos digan, bueno, a ver, soy excelente cuando hago esto, esto y esto. Buenísimo. Vos sabés que con las autoevaluaciones estas que ponemos con los cuestionarios, yo pongo 10 días. Y ayer que estábamos dando la clase, me dicen, pero una vez que se terminen los 10 días, ¿no voy a poder acceder de vuelta al...? Digo, tenés 10 días para poderlo resolver, justamente para que vos puedas estudiar, evaluar los textos que damos, el material bibliográfico que también estamos dando, pero les preocupa algo que todavía no hicieron, si a futuro, digamos, va a estar disponible. Entonces yo digo, primero resolvelo y después vemos si lo volvemos, digamos, a colocar. Bueno, un par más se activaron, ¿no? Pero bueno, lo vamos evaluando día a día y a poco vamos sumando más adeptos. Ayer teníamos como 45, digamos, en la clase, así que bueno, fue bueno. De a poco se van Bien. sumando, así que... Bueno, eso, Buenísimo. digamos, es la experiencia que vamos teniendo, digamos, nosotros. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, pero ya estamos para terminar. Vamos a seguir en contacto, como decía Clara, nos pueden escribir por mail, va a estar el documento, el canal de YouTube, todo eso sigue estando, el aula va a seguir abierta. Yo ahí me voy a fijar a ver si tengo unos criterios Buenísimo, de evaluación, ahí te los adjunto. buenísimo. Digamos, todos los Son tips unos y que uso para ejemplos una que materia tienen, concreta, pero para que vos bueno, pero uno los puedas... podemos evaluar Sí. y adaptar, digamos, a lo que tenemos. Digamos que está Sí. bueno, Ah, digamos, no las puedo enviar el experiencias. archivo, no me deja adjuntar archivo. Fede, vos, ¿esto está habilitado? No sé por qué no, sí, estoy viendo lo mismo.
Si no, ahora lo subo al Drive y No sé por qué no, antes lo dejaba. comparto. A ver. Así comparto esto y ya les queda. Bueno, buenísimo. Es así que se crearon, estaba viendo lo que publicó la UTN por Facebook, que se crearon como 1800 aulas en todo el país y fue, digamos, fenomenal lo que se hizo. Para mí fue fantástico. Tremendo. Lo que están Sí. haciendo ustedes es tremendo. Ahora pusieron Gracias. tres módulos más, digamos, para arrancar también de cero, ahora a partir Sí. de mañana. Okay. Mañana arrancamos otro curso. Es muy bueno, sí. Es muy bueno. La verdad que... Me alegro. Ahí va. Está compartiendo. Ahí está. Bueno, ahí va. Ya lo subí a Google. Ahí está. Ahí les adjunté un pequeño documento con unos criterios de evaluación que están así puestos tipo ¿Y eso lo rúbrica, tenés que hecho lo uso. en Drive o lo mandás por Drive o lo pones en el aula virtual? Yo eso siempre lo adjunto en la portada del curso como criterios de evaluación o lo incluyo diagramado en algún Genially que explique, por ejemplo, en ese Genially pongo un link al programa, pongo estos criterios de evaluación, pongo como la presentación del aula a veces, así como tienen ustedes algunas cosas esenciales para nuestro curso en ese Genially inicial, uso un Genially como de inicio. Entonces ahí tienen el nombre de la materia, los profesores, el programa, el cronograma, los criterios de evaluación, qué es lo que esperamos, etcétera, y es solamente un cuadrito Sí, como arriba del un aula. banner. Ok, bien, buenísimo. Exacto. Okay. Bueno, entonces Bueno. los saludamos. Bueno, Seguimos muchas en contacto, gracias. como dijimos. Gracias a ustedes por Muchas todo, gracias. por la Bueno, paciencia. gracias por todo, que fue muy útil el curso. Está muy Bueno, bueno. gracias. Me alegro. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por todo. Muchas Gracias. gracias. Bien. Gracias a Buenas tardes. ustedes. Que sigan muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, Chao, chao. chao, Chao, adiós. gracias. Chao. Sí, seguimos en contacto. Cualquier cosa nos escriban. Ok. Chau, chau. Chao, buenas tardes. Chao, gracias por todo. Bueno. Chao, gracias Bueno, por chao, Flor. todo. Chao, Fe, nos Hablamos. vemos. Chau, Adiós. chau.